Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa 9, que se titula Infraestructuras, más bien que se inscribe en la línea de infraestructuras y las transformaciones urbanas. Vamos a hacer una dinámica de la siguiente manera. Vamos a ir como con las exposiciones como están en el orden del programa, pero solo va a pasar aquí a la mesa la persona que esté exponiendo, para que los otros ponentes pues puedan ver su presentación, y ya cuando toquen los turnos siguientes pues hacemos el cambio, ¿no? Les recuerdo que a las y el ponente que van a tener 20 minutos para hacer su exposición. Después hacemos una ronda de preguntas, juntamos todas las preguntas y al final, igual en el orden que fueron exponiendo, van respondiendo las preguntas, ¿no? Digamos en un tiempo de 5 minutos más o menos, ¿no? Entonces, Alicia, ¿quieres pasar, por favor? Nuestra primera ponente es la licenciada Alicia Elena Vázquez Aguilar, que está haciendo una maestría en el Instituto Mora, en el programa de estudios regionales. Bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador y a la Universidad Iberoamericana por abrir este espacio y bueno, comentar que lo que voy a presentar es parte de una investigación más amplia. Es mi tesis de posgrado que se titula Una región funeraria, los nuevos panteones en la Ciudad de México, 1875-1924. Entonces, vamos a comenzar. En el presente trabajo me propongo explicar la formación de 4 panteones gestionados por agentes públicos y privados en la Ciudad de México entre 1871 y 1908, a saber, los panteones de La Piedad, Sociedad San Vicente de Paúl, San Juan de Aragón y Peñón de los Baños. La provisión de una infraestructura necesaria para la conformación de este servicio público implicó no solo intereses de diversa índole, también marcadas diferencias en las condiciones, facilidades y tratos entre diferentes actores sociales y el gobierno. Se evidencian en esta ponencia también contrastes entre la construcción de panteones como negocio, caridad y comunitarios. La construcción de cementerios en la Ciudad de México estuvo en manos del clero hasta la promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios del 31 de julio de 1859. Esta ley fue la base para que agentes privados pudieran construirlos. Ahora bien, conforme avanzó la urbanización de las ciudades durante el siglo XIX, se reformó la administración de los servicios públicos necesarios para su funcionamiento. Su organización hacía frente a nuevos usos sociales del espacio y cristalizó la capacidad de agencia de grupos e individuos para modificarlo. Así, ante la falta de presupuesto, el ayuntamiento dotó a la ciudadanía de servicios fundamentales, delegando su construcción y administración a particulares por medio de contratos. Este privilegio quedó reservado para aquellos con el capital suficiente, pero pronto los menos favorecidos asumieron que también eran dignos de exigir y disfrutar de servicios para su comunidad. Los panteones forman parte de este proceso. Aunque las defunciones reportaban importantes ingresos para el registro civil, en el último tercio del siglo XIX, el gobierno capitalino no tenía recursos para proveer de panteones a una ciudad que crecía aceleradamente. Al reconocer esta incapacidad, se dio ante empresarios que buscaban una nueva forma de negocio, los servicios funerarios, y también permitió a vecinos de barrios y pueblos gestionar la construcción de sus propios panteones. La incipiente industria funeraria en México dio sus primeros pasos con la construcción de panteones por medio de compañías conformadas por socios que ya participaban en otros negocios en el país. El primer caso se dio con el Panteón General de La Piedad. En 1871, la Junta Directiva del Panteón de La Piedad, conformada por José Amor Escandón, Luis Miranda e Iturbe y compañía, solicitó autorización al gobierno del distrito para establecerlo en el pueblo de La Piedad, al sur de la ciudad. La solicitud se apegaba a lo dispuesto en la mencionada ley de 1859, que permitía a particulares construir panteones con el compromiso de apegarse a las normas de higiene y policía. La compañía garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones, cito, con una fianza a satisfacción del gobierno, y tenía que sujetarse a las bases que éste dispusiera y que quedaban asentadas en un contrato, mismo que fue celebrado después de obtener el visto bueno de la Presidencia de la República el 16 de agosto.
La observancia de estas condiciones estaría a cargo de un interventor, cuyo salario sería cubierto por la compañía. Esta quedaba obligada a presentar un plano del proyecto. La traza debía considerar calles arboladas. El terreno de 25 hectáreas propuesto por la compañía y aprobado por el Ministerio quedaría cercado. Se edificarían una vivienda para el administrador y un depósito de cadáveres. La autorización fue concedida, cito, considerando que hay notoria conveniencia para la salubridad pública en el establecimiento de un cementerio que tenga una gran extensión, así como todas las demás condiciones higiénicas correspondientes. Las autoridades tomaban como referencia lo que se practicaba en los cementerios, cito, del Padre Lachaise en París y el del Parque de San Jaime en Londres. La compañía correría con los gastos de administración y conservación del cementerio y administraría parte de las ganancias. Las tarifas eran señaladas por el gobierno del distrito, mientras que los más desfavorecidos podían acceder a una sepultura gratuita de acuerdo con la ley de 1859. Las ganancias de los panteones eran un recurso importante para el registro civil, por lo que el gobierno necesitaba asegurarlas. La compañía quedaba obligada a entregar durante 12 años una parte del cobro de derechos al gobierno del distrito y al término de esos 12 años, el gobierno del distrito asumiría la propiedad total del terreno, del panteón, sus ganancias y su administración. Finalmente, en enero de 1872, la compañía dirigió una comunicación al ministro de Gobernación para hacerle saber que habían concluido las obras del panteón y que se declaraba orgullosa, cito, de haber dotado a la Ciudad de México de un cementerio que le hará honor en todo tiempo y lo preservará en lo de delante de respirar los miasmas mortíferos que se exhalaban de los panteones que por desgracia estaban situados en el corazón de la ciudad. El segundo caso de un agente privado es el de la señora María de Jesús Lara. No se trataba de un panteón destinado a todo el público. La interesada buscaba sepultar gratuitamente a los proletarios beneficiarios de la Sociedad San Vicente de Paúl y correría con todos los gastos, incluido el terreno. Aunque este panteón no se construyó, las gestiones realizadas exponen un tipo de arreglo distinto entre un agente privado y el gobierno. El panteón propuesto se ubicaría junto al Panteón Español, en Tacuba, al norponiente de la ciudad. Habría sido el segundo construido en el mismo lugar por una beneficencia, lo que demuestra la importancia de estas instituciones en la formación de cementerios en la capital. En septiembre de 1893, Lara comunicaba por escrito al presidente y regidores del ayuntamiento de la municipalidad de Tacubaya que era dueño de un terreno en el barrio de Sanctorum y deseaba donarlo. Ofrecía pagar el bardeado y la edificación y ponía como condición que quedara exento del pago de derechos al registro civil, petición que le fue concedida. La respuesta de las autoridades fue inmediata y la solicitud se aprobó en octubre. Ese mismo mes, después de una visita al terreno, el Consejo Superior de Salubridad concluyó que sin reunir todos los requisitos que exigía el Código Sanitario, el terreno podía ser usado para sepultar. En enero de 1894, el gobierno del distrito presentó las bases para formar el panteón. Las cláusulas del contrato estipulaban que se asumía que al registro civil y al tesoro municipal no les generaban gasto alguno las inhumaciones, porque no causaban derechos y la interesada pagaría la edificación. El panteón no podría ponerse al servicio público hasta que fuera puesto a disposición del encargado del registro civil, es decir, se volvía propiedad del gobierno de la ciudad. El panteón quedaba sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias y vigilado por un celador cuyo sueldo sería pagado por la Sociedad San Vicente de Paúl. No se podría cobrar por las inhumaciones, en caso contrario se clausuraría. Una comunicación de octubre de 1898 evidencia que el panteón no se construyó. No se sabe si Lara o la asociación buscaron la manera de conseguir inhumaciones gratuitas por otra vía. Tampoco si la señora decidió vender el terreno o comenzó a recibir ofertas que le hicieron reconsiderar el proyecto. Lo que se sabe es que en la hacienda del Prieto se asentaron o ampliaron otros panteones. No cabe duda de que al final el predio se vendió con este fin. En agosto de 1892, el Ayuntamiento de Guadalupe Hidalgo deliberó en Cabildo que el cementerio del pueblo de San Juan de Aragón, al norte de la ciudad, debía ser clausurado, cito, pues las condiciones antihigiénicas en que se encuentra son un amago constante para la salubridad de la población. Las razones de la clausura habían sido avaladas por el Consejo Superior de Salubridad. El Ayuntamiento dio un mes a los vecinos para adquirir un nuevo terreno y pidió al Cabildo que les facilitara los trámites siempre y cuando encontraran un terreno apegado a las normas sanitarias. El 29 de agosto, el Ayuntamiento de Guadalupe Hidalgo clausuró definitivamente el antiguo Panteón de San Juan de Aragón. Mientras conseguían el nuevo terreno, los vecinos podrían sepultar gratuitamente en el Panteón de Guadalupe. Todo parece indicar que no lograron encontrar un terreno o no lo buscaron, porque consideraban que su panteón había sido clausurado injustamente.
Casi un año después de no poder acceder a su antiguo cementerio, en julio de 1893, 87 firmantes dirigieron un curso al gobernador del distrito, manifestando, cito, que no sabemos por qué autoridad se nos pretende quitar nuestro panteón y obligarnos a hacer las inhumaciones de los hijos del pueblo en la villa de Guadalupe. También hablaban de que, por la escasez de recursos, preferían, cito, el panteón de abajo, pues a nadie se le vendía, en cambio, en el de arriba la cuota era alta. Además, decían, en el de abajo, a 3/4 de profundidad se encuentra agua, y usted comprenderá por si es posible ver que nuestros deudos sean arrojados al fango. Lo anterior, sumado a que trasladar los cuerpos a la villa de Guadalupe, a 5 kilómetros del pueblo, les generaba un gasto doble. Los vecinos repetían constantemente que no conocían las razones de la clausura, como si éstas hubieran sido expuestas únicamente en la comunicación sostenida entre las autoridades, sin darles un informe completo, más allá de que debían conseguir un terreno adecuado. En agosto, 95 vecinos dirigieron una comunicación al gobernador del distrito para exponer que, en vista de que no se les devolvería su panteón clausurado, se veían en la necesidad de suplicar el permiso para erigir uno nuevo. Los vecinos referían que a la salida y final de nuestro pueblo existía un terreno baldío de casi media hectárea. Explicaban que deseaban establecer ahí su panteón y ofrecían bardearlo, hacerle plantíos, ponerle persona que lo cuide y limpie y pagar al registro civil los derechos de ley. Para los vecinos se trataba de un asunto de justicia y a cambio se comprometían a pegarse a lo que marcaran los códigos respectivos. En septiembre, el Consejo Superior de Salubridad le comunicaba por escrito al secretario del Gobierno del distrito que había emitido su dictamen. Luego de una visita hecha por el inspector sanitario de Guadalupe Hidalgo al terreno propuesto, se concluyó que cubría las condiciones requeridas. La formalización del permiso para construir el Panteón de San Juan de Aragón se dio ese mismo mes y se estableció un contrato. Dicha autorización se concedió con fundamento en el decreto de 1859 y el Código Sanitario. Se estipulaba que el terreno era cedido al gobierno del distrito por los vecinos, que quedaban obligados a hacer por cuenta propia los gastos de edificación y conservación del local, el levantamiento de un plano, que el panteón quedara dividido y subdividido en secciones y las fosas de acuerdo con las medidas estandarizadas de otros panteones. Se asignaría un encargado para vigilarlo y mantenerlo en perfectas condiciones. Se construía un depósito de cadáveres y la prefectura quedaba a cargo de la vigilancia del cumplimiento de las cláusulas. En enero de 1894, el señor Sotero López, en representación de sus vecinos, comunicaba al gobernador del distrito que habían concluido las obras del panteón. Explicaba que el terreno era salitroso, lo que dificultaba la fructificación, pero que se podían vegetar algunas zonas. Por último, pedía al gobernador que se sirva a nombrar una comisión que después de practicar una vista de ojos nos entregue dicho panteón y podamos hacer uso de él, en lo cual recibiremos especial gracia. Año y medio después de haber perdido su panteón, los vecinos de San Juan de Aragón recibieron la justicia que tanto habían pedido y disfrutaban de un espacio de inhumación propio, digno y reglamentado que ellos mismos planearon, gestionaron y costearon. Perdón. El último caso es el del Panteón del Peñón de los Baños, al oriente de la capital. Conforme avanzaba la urbanización, los habitantes de aquel pueblo buscaban mejorar su calidad de vida, por lo que se unieron para solicitar al gobierno agua, una escuela y un panteón. Los vecinos del Peñón carecieron de un cementerio durante la mayor parte del siglo XIX. Tenían que llevar a sus difuntos, a los que ya existían en la Ciudad de México, o buscar una fosa en San Juan de Aragón, Iztacalco o Chimalhuacán. En 1879 se acercaron al ayuntamiento para solicitar la formación de un panteón, pero la respuesta fue negativa. El gobierno manifestaba que ya existían muchos panteones en la ciudad y no era prudente construir más, porque también crecerían los problemas de salubridad. También que la población del Peñón de los Baños era muy reducida y que además de la capital tenían muy cerca Guadalupe Hidalgo, donde pronto podrían acceder a sepulturas gratuitas. Hicieron un segundo intento en 1883, explicando que los cadáveres pasaban hasta 3 días sin ser inhumados, que ya eran más de 1000 habitantes y que rogaban obtener la licencia para su panteón. El ayuntamiento consideró que el traslado de los cuerpos a los panteones lejanos era difícil y penoso, por lo que dispuso que los solicitantes consiguieran un terreno. Los vecinos propusieron 2 terrenos, pero después de diversas controversias no pudieron usarse porque eran arrendados. Fue hasta 1907 que el señor Carlos Rivas, propietario de un terreno en el pueblo, donó una fracción. Más que por caridad, porque tenía intenciones de levantar un fraccionamiento, para el cual el panteón sería un avance en términos de urbanización y daría más valor a los lotes. Los vecinos, en nombre de Rivas, presentaron el proyecto y fue aprobado, y corrieron con los gastos de edificación.
y aunque el terreno fue cedido a los vecinos por el dueño, a su fallecimiento la testamentaria decidió vendérselos. El terreno medía de 10,000 metros cuadrados, fue bardeado, se instaló una reja en la entrada y se proyectó una habitación para el sepulturero. Se dividió en primera, segunda y tercera clases y los vecinos que ayudaron a gestionarlo fueron gratificados con fosas gratuitas y a perpetuidad en la primera clase. En febrero de 1908, la Dirección General de Obras Públicas del Distrito notificaba al gobernador que el próximo día 1 queda terminado el Panteón del Peñón de los Baños, cuyo terreno fue cedido a esta dirección dando su autorización al Consejo Superior de Salubridad. En el documento se fijaban las cuotas por derecho de sepultura, se indicaban las secciones en que se dividiría y se anexaba una copia del plano de construcción. Los vecinos del pueblo nombraron a 2 personas para encargarse del panteón. Ellos negociarían siempre con el gobierno. Sin embargo, el ayuntamiento se negó a reconocerlos y designó a uno de sus empleados, antes encargado del Panteón de la Piedad. Aunque ya estaba terminado, el gran obstáculo para abrir el panteón sería que la Secretaría de Hacienda no daba respuesta acerca de si autorizaba las tarifas establecidas por la Dirección General de Obras Públicas. Dichas tarifas quedaban sujetas a las reformas a la Ley de Ingresos Municipales que estaban en espera de ser discutidas en el Congreso. Mientras tanto, los vecinos seguían esperando poder sepultar a sus difuntos, como consta en una carta enviada al gobernador del distrito en la que explicaban: nos dirigimos a usted suplicándole encarecidamente, nos ha despachado lo solicitado, porque hace 3 días que vino un cadáver y no se le dio sepultura a falta de la orden. A usted rogamos atienda nuestra súplica. La respuesta de las autoridades fue la misma. Les manifiesto que se espera la resolución respecto de las tarifas, que se les comunicará según resuelva la Secretaría de Gobernación. En mayo, a 2 meses de las primeras discusiones acerca de las tarifas y a casi 3 meses de estar listo el cementerio, la Dirección General de Obras Públicas le comunicaba al gobernador que, a reserva de que la Secretaría de Hacienda fijara los precios de sepultura, habían decidido abrir el panteón con el requisito de que se fijaran las tarifas. En julio, la Secretaría de Hacienda autorizó las tarifas establecidas por la Dirección General de Obras Públicas. En todos los casos presentados se celebraba un contrato, donde destaca la importancia que tenían la Ley de Secularización de Cementerios de 1859, el Código Sanitario y el Consejo Superior de Salubridad. La cantidad de cláusulas se aplicaba en función del solicitante, con mayor flexibilidad para los panteones de beneficencia o comunitarios. El gobierno privilegiaba la obtención de ganancias antes que la urgencia de establecer el panteón, excepto en el de San Vicente de Paúl. También estaban dispuestas a conceder el permiso, aunque el terreno no fuera completamente adecuado, como ocurrió también en San Vicente de Paúl, principalmente por la cohesión y presión que ejercieron los vecinos de los panteones comunitarios, en Aragón y El Peñón, al reconocer su derecho de acceder a este servicio público, donde el gobierno tuvo que ceder. En los panteones comunitarios prevalecía una idea de justicia ante un mayor rigor por parte de las autoridades, mientras que los agentes privados parecían tener un camino más accesible. Requisitos, como ceder el terreno y cubrir los gastos de construcción y mantenimiento. La Piedad era un negocio, y aunque fue el primer panteón que dio servicio de manera eficiente a la capital, su clausura en 1882 y su deterioro demuestran que tanto para los agentes privados como para el gobierno, la cuestión funeraria seguía siendo difícil de administrar. En cuanto al Panteón de San Vicente de Paúl, las preocupaciones de la señora Lara giraban en torno a una cuestión de clase, en la que el propósito y condicionante principales no eran hacer negocio, sino proteger a los proletarios. Todo indica que las autoridades agilizaron el procedimiento por tratarse de una obra de beneficencia y porque no les implicaba ningún gasto. Para los panteones de San Juan de Aragón y el Peñón de los Baños, los vecinos lograron acceder a sitios de sepultura más accesibles y cercanos en busca del bien común, no sin enfrentar la burocracia. Sin embargo, entre ambos panteones también hay contrastes. A los vecinos del Peñón les tomó 30 años la aprobación de su solicitud y a pesar de ello, 3 meses para poder usar su panteón y 5 meses para que el gobierno fijara las tarifas. Asimismo, el acceso al terreno estuvo mediado por intereses particulares, como la especulación y procesos de compraventa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Creo que este apagón repentino no provocó una interrupción abrupta de tu exposición, así que pues muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia a cargo de Luis Lorenzo Guerrero. Si quieres pasar por favor acá a la mesa.
Gracias a la administración de este curso por haber aceptado esta ponencia y pues empecemos. Actualmente todos los estudios que se desarrollan en el tema de la basura se centran en dos conceptos: basura cero y economía circular. Hablar de estos conceptos es hacer referencia a múltiples problemas importantes: contaminación de ríos, suelos, aires, océanos, contaminación plástica, se refiere también a la cuestión de microcontaminantes, entre cuestiones similares. Sin embargo, haciendo un análisis desde nuestra compleja historia como sociedad y como una ciudad en constante transformación, vale la pena preguntarse cuáles son los límites y las fortalezas de estos dos conceptos ante la realidad que hemos vivido por décadas o por siglos. El trabajo de licenciatura con el que me gradué, una tesis que recorre la historia de la basura desde los tiempos precolombinos hasta el arresto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, responde con pruebas convincentes a que hay dos niveles de análisis que nunca están presentes dentro de la basura cero como en la economía circular. En un nivel tenemos que estos conceptos nunca abordan todo lo que tiene que ver con la mercantilización, las formas de trabajo, los grupos sociales que dependen de la basura y cuestiones similares. En un segundo momento tenemos que la basura cero y la economía circular nunca mencionan para nada las cuestiones de cotos de poder, de grupos políticos que están metidos dentro de la basura, de cacicazgos, de caciquismos. Es decir, para estos dos conceptos no existe el prismo y no existe toda la historia que ha surgido de forma muy complicada dentro de los desechos. ¿Cómo se construyó el trabajo? Tiene dos niveles. Es por una parte una tesis multidisciplinaria, es una tesis que junta información del cine, de las letras, de la geografía, de la sociología, del urbanismo, para darle un sentido científico y teórico. Y en un segundo momento tiene un trabajo real y directo, es decir, por medio de meterse a vender dentro de los tianguis, ya que estos espacios son un lugar, digamos, ancestral en donde se han desarrollado este tipo de actividades y responden a una pregunta importante como sociedad mexicana. Dentro de estos espacios es posible hacer comunidad por medio de los desechos y es posible conocer otras realidades. Bueno, con la finalidad de hacer un contexto que nos pueda dar elementos que podamos observar de forma directa dentro de lo que sucede actualmente, es necesario recurrir a la historia, y esa historia tiene que ver con centrarnos en el tiempo precolombino. Estaba el mercado de Tlatelolco, y dentro de ese mercado de Tlatelolco ya se tienen registros de que se comercializaba con desechos. ¿Qué tipo de desechos? Los que provenían de desperdicios de animales, papel, prendas, entre otros similares. Particularmente en ese tiempo también la morfología de la ciudad presentaba un lugar en la periferia donde se depositaba la basura. Tenemos que para el tiempo de la colonia de la Nueva España, todos esos viejos elementos que conocimos dentro del periodo precolombino se fusionan con los nuevos que venían de España y se transforman en cosas muy interesantes. Tenemos que el caso de Tlatelolco, se clausura el mercado, se hace el gran convento famoso donde estudiaron los indígenas, y un mercado, un tianguis muy famoso que abasteció las cosas de los desechos y todo esto, fue el gran mercado de Baratillo. Baratillo estaba en el centro, Baratillo vendía las cosas reusadas, vendía las cosas que venían de la basura. ¿Qué vendía? Vendía papel viejo, libros viejos, prendas viejas, y uno de los elementos muy interesantes para ese tiempo, vendía todo lo que tenía que ver con piezas inservibles de barcos y de otras infraestructuras pues, que eran marítimas, que se utilizaban para transportarse en el agua. ¿Qué hacían los pescadores en ese tiempo? Recurrían a Baratillo a comprar refacciones o utilizar piezas para entonces. Dentro de este tiempo tenemos que hay algo muy interesante también que surge con una primer figura que comienza a denominar de forma política estos servicios. Y dentro de Baratillo, como dentro del manejo de los desechos, existía una figura que se llamaba el asentista. ¿Qué hacía el asentista? Pues se encargaba de pagarle a los trabajadores, de contratarlos, se encargaba de hacer todas las acciones que tuvieran que ver con el funcionamiento, ya fuera para mal o ya fuera para bien, de este servicio.
Tenemos que en el caso de Baratillo estuvo Francisco de Cameros, el gran asentista de este negocio, y tenemos que en el caso de los desechos había un asentista por cada barrio, digamos en mapas del siglo XVII, que pueden ser consultados y lo muestran muy claramente. Tenemos que para este tiempo también la basura ya se depositaba nuevamente en la periferia de las ciudades. Y si la periferia de Tenochtitlán era un poco más cercana, la de la Nueva España estaba todavía más alejada. Llega la Revolución Mexicana y la revolución trae consigo diferentes cambios en la organización del valor y el trabajo de las cuestiones, digamos, de servicios. ¿Qué sucede? Se fundan 45 instancias sindicales dentro de la ciudad, cuya correspondencia tiene que ver con transportistas, los del metro, los carteristas, entre trabajos similares. Pues la primera sección que se fundó de esas 45 secciones fue el Limpia y Transportes, y nada más y menos albergaba a todos los trabajadores que tenían que ver con el manejo de los desechos. Tenemos que en este tiempo los mercados de Baratillo también jugaron un rol importante, se transformaron en los famosos mercados que conocemos de La Lagunilla y de Tepito. ¿Qué pasa dentro de estos mercados? Pues un chacharero de la época, un ingeniero muy importante, González Camarena, pues pudo desarrollar el prototipo de las televisiones a color por medio de todas esas cosas que estaban desperdiciadas en estos lugares. Tenemos que posteriormente llega la irrupción del Estado autoritario, llega la fundación del PRI, y todas estas cuestiones que conocemos tienen una forma de dominación bajo dos principios de dominación política: clientelismo y corporativismo. ¿Qué sucede cuando penetran estos dos mecanismos en todos los servicios? Pues todo se empieza a usar de forma económica y política para diferentes cuestiones. ¿Qué tenemos en el caso de la basura? Pues que por primera vez en la historia, estamos hablando de los principios de los años 50, pues un cacique se empieza a hacer del trabajo, de la manutención, del manejo con los desechos, y ese cacique fue Rafael Gutiérrez Moreno, el zar de la basura. ¿Qué hacía el zar de la basura? Pues tenía dos cuestiones muy importantes. Por una parte se hizo el gran abastecedor, el gran concesionario de todos los tipos de desechos que trabajaban los pepenadores, es decir, él era el intermediario que conjuntaba el papel, el plástico, el aluminio, el fierro, y posteriormente, junto con sus trabajadores, lo llevaba a las diferentes empresas. Nada más les tengo que decir que para los años 50 el negocio de la basura era un botín estratégico y este personaje lo supo aprovechar muy bien. En la cuestión política, pues tenemos que todo ese imperio que se generó económicamente comenzó a legitimar todo un lobby que se encargó de darle protección al negocio de la basura. Tenemos que empezó a comprar políticos, empezó a comprar gobernadores, empezó a comprar todo tipo de cargos políticos que le permitían a este personaje mantener su dominio de este servicio como su papel preponderante dentro de la política. ¿Qué había en los lugares donde dominaba Rafael? Bueno, nada más le digo que uno de los lugares donde dominaba Rafael era este lugar en Santa Fe, este lugar donde estamos antiguamente, era un tiradero de basura y era dominado por Rafael Gutiérrez Moreno, y existían otros lugares como la Unidad del Cuervo, como la Colonia Renovación, como Santa Cruz Mellehualco, todas esas ubicadas en Iztapalapa. Tenemos que dentro de los tiraderos que tenía Rafael Gutiérrez Moreno, pues había un lugar muy especial para todos los cultos religiosos, es decir, dentro de pestilencia, dentro de familias pobres viviendo en miseria, había un lugar para los cultos religiosos más complicados de ese tiempo. Tenemos que también había un lugar especial para que la diplomacia utilizara a los pepenadores y esto se los llevara a los aeropuertos a gritarle consignas a los gobernadores de África y a diferentes actores políticos internacionales como nacionales. Tenemos que dentro también había un espacio muy especial para todos aquellos ladrones más pequeños de la época, como los delincuentes más buscados, pudieran estar escondidos sin que ninguna autoridad los molestara. Toda esta historia feliz entre clientelismo y corporativismo terminó de una forma abrupta.
Mataron a Rafael Gutiérrez Moreno en 1987. ¿Quién lo mató? Lo había mandado a matar una de sus esposas. ¿Por qué lo había mandado a matar? Porque había abusado de una menor de 16 años. Y nada más les digo que Rafael Gutiérrez Moreno practicaba el derecho de la pernada con las hijas de los pepenadores de los diferentes tiraderos, lo que hizo que procreara más de 80 hijos. ¿Qué pasa cuando se muere Rafael? Se vuelve, el negocio de la basura sufre una crisis, y en esa crisis participan dos grupos por estar presentes en el manejo de los desechos. Por una parte estaban todos aquellos personajes que buscaban una forma más democrática, que aborrecían la herencia del líder, y por otra parte estaban sus descendencias, su esposa Guillermina de la Torre y sus hijos Cuauhtémoc y Norma Gutiérrez de la Torre. Estos últimos fueron los vencedores debido a que, con el apoyo de la presidencia, de la religión, de un fuerte cuerpo de militares como de la policía capitalina, pues legitimaron a estos grupos y renacieron en una nueva asociación, la Unión de Pepenadores Rafael Gutiérrez Moreno. Desde entonces, desde 1987, al más estilo de la mafia italiana, se estableció una omertá que no permitió que nadie indagara en las cuestiones de los desechos, es decir, no hay ningún estudio, no hay ninguna nota periodística, es decir, es un hoyo negro dentro de la historia de la Ciudad de México. Pero esa omertá se rompió en el año de 2004 gracias a uno de los periódicos más obscenos de México, El Metro, cuyo reportaje indagó las instalaciones del PRI capitalino y descubrió que había una red de prostitución que era manejada por el hijo del zar de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Nuevamente se estableció una omertá, y esa omertá se volvió a romper en el 2011 dentro de la colonia Renovación Iztapalapa. ¿Qué sucedió? Encontraron un pedófilo dentro de sus filas, y ese pedófilo hizo que llegaran muchos periodistas y documentaran esta cuestión. Sin embargo, todo este proceso tuvo una clausura en el 2014, cuando el equipo de Carmen Aristegui nuevamente volvió a penetrar las filas del PRI capitalino y documentó de primera mano qué era lo que surgía en estas cuestiones. Una periodista infiltrada hizo ver cómo funcionaba la estructura, quién la gobernaba, quién la hacía valer, y ese reportaje sonó en todos los medios. ¿Qué sucedió con la figura del líder Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? No pudo soportar el embate y lo que sucedió es que tuvo que renunciar a las filas del PRI capitalino. Nuevamente, en 2021, exactamente el Día de los Inocentes, fue detenido y trasladado a una prisión de máxima seguridad, debido a que las autoridades lo consideraban bastante peligroso para que estuviera dentro de una prisión común. Iba a poner unas imágenes, pero ¿ahorita viene? Ok. Es que tengo que hablar con relación a las imágenes. Sí. Cierto. Creí que sabía. Bueno, tenemos que este lugar que ustedes observan es la colonia Renovación, un lugar donde domina la hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Norma, y este lugar se ha especializado con el manejo de los desechos electrónicos. Los desechos electrónicos son todos aquellos aparatos que provienen de aparatos eléctricos y electrónicos, y dentro, en estos espacios que ustedes ven, que se llaman sitios de compra y venta de material industrial, los pepenadores y recicladores del lugar dividen los materiales entre plásticos y metales. Una vez que son divididos, se juntan en grandes toneladas y mensualmente se envían de 4 o 5 contenedores al vecino estado de China. Tenemos que hay otros sitios similares fuera de la colonia Renovación que permiten este trabajo, y son sitios que, digamos, no son tan grandes como el que anteriormente les expuse, pero sí cumplen una misma función: separar los elementos plásticos y metales, estar expuestos a diferentes tipos de contaminantes, como después servir para su mercantilización hacia los intermediarios que están dentro de la colonia Renovación. Tenemos que este ejercicio de trabajo también se ha establecido dentro de
las viviendas de los recicladores que se encuentran a lo largo de la ciudad y la zona metropolitana. Dentro de los espacios más comunes, como lo son dormitorios, como lo son cocinas, salas, los recicladores se dedican a ejercer el trabajo con estos desechos. Tenemos que esta imagen que ustedes ven a la izquierda es un reciclador, son varias tarjetas madre, son varios procesadores, varios gabinetes, pero en la parte de abajo tienen que hay una lámina como de un pez. Pues nada más les comento que cuando estuve documentando este caso y con otros informantes, pues siempre ponían una lámina de una fresa, de una fresa, de una fresa, hasta que en ese momento, gracias a que tenía mi cámara cerca, pude documentar que ahora en vez de una fresa pusieron un pez. ¿Qué significa esto? La verdad no tengo idea. Bueno, tenemos que también, haciendo un claro ejercicio de cómo construir comunidad desde los tianguis por medio de los desechos, estas láminas son dos registros de cómo se trabaja la basura médica que proviene de todos los hospitales dentro de las casas de la colonia Renovación. Tenemos la metodología con la que se hizo es un enfoque mixto, es decir, hay un marco teórico que utiliza tres conceptos, tres enfoques: sociedad, red, morfología urbana, basura, mercancía y caciquismo, para construir y validar teóricamente todo lo que hemos expuesto. Hay dos conceptos centrales, ecomafia y bien común, que son totalmente dos conceptos que constantemente se están repitiendo dentro de la etapa histórica del siglo XX de la basura. Hay objetivos de trabajo también que rigen el trabajo, preguntas guía, por supuesto, que sirven para establecer los límites a lo que se necesita llegar. Hay una justificación y cierro con las conclusiones. Una primera conclusión que salió es la del bien común. La basura es un bien común al que los trabajadores inmersos en el tratamiento de los desechos, así como los tianguistas, han añadido valor económico históricamente. Actualmente desempeñan las actividades necesarias para lograr su correcta disposición en tiraderos o encontrando un nuevo consumo colectivo en los tianguis de la ciudad y otros espacios, contribuyendo a resolver las necesidades ambientales, económicas, culturales y sociales propias de la sociedad mexicana, convirtiéndolas en un factor de empleo y generando valor y bienestar asociados. Ecomafia beneficiaria. A pesar de la distribución del bien común entre numerosos trabajadores, comerciantes y la propia sociedad que los consume de vuelta, su porcentaje es mínimo frente a los beneficios que obtienen diversos grupos, entre ellos la ecomafia, principal benefactora del negocio de la basura, situación que acentúa la desigualdad económica y social entre ricos y pobres. Hay un severo problema ambiental. Los múltiples problemas de contaminación generados por la basura se encuentran bien identificados desde lo micro a lo macro, situación que debe ser atendida urgentemente en el corto, mediano y largo plazo debido a los severos daños al entorno natural como a la salud de los humanos. Cabe destacar que desde lo meramente ambiental es posible indagar sobre las cuestiones de corte político y social como económico. Con esto concluyo la exposición y les agradezco mucho que la hayan escuchado. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis Lorenzo. Olvidé anunciar que él es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Bueno, finalmente vamos con la tercera ponencia, que se titula Ciudad de México, siglo XX, equipamiento deportivo y desarrollo urbano, que nos va a presentar la maestra Abril Barrera Novela, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y también a los que nos están siguiendo en la transmisión que sé que está sucediendo en este momento. Quiero comenzar agradeciendo a este comité organizador por los esfuerzos que hicieron para que este encuentro se llevara a cabo. Yo les voy a presentar los resultados de mi investigación titulada Ciudad de México siglo XX, equipamiento deportivo y desarrollo urbano, que realicé como parte de mis estudios de maestría en el posgrado de Arquitectura de la UNAM, en el campo de conocimiento, arquitectura, ciudad y territorio, con el apoyo de la Fundación ICA, que me brindó la oportunidad de explorar el archivo histórico que ellos resguardan, del cual obtuve el material fotográfico y aerofotográfico del cual utilicé en mi investigación.
Este trabajo se centró en analizar el papel que tuvo el equipamiento deportivo en el desarrollo urbano y social de la Ciudad de México durante el siglo XX. Me acerqué a este tema desde un enfoque histórico y documental para comprender cómo estos elementos contribuyeron a la evolución de la metrópoli y la transformación de la ciudad a lo largo del tiempo. Buscando responder a mi pregunta de investigación, ¿cómo influyó en el proceso de transformación de la Ciudad de México la creación y construcción de grandes equipamientos deportivos en el siglo XX? Es que definí mis objetivos de investigación, que, bueno, en lo general buscaron describir y analizar las transformaciones urbano-arquitectónicas relacionadas con la infraestructura deportiva construida en el siglo XX en la Ciudad de México y encontrar la correspondencia que existe con el proceso de evolución de la ciudad. De manera particular, busqué entender y analizar la construcción de las instalaciones deportivas como parte de los equipamientos urbanos sociales necesarios al desarrollo de nuevas colonias de la ciudad e identificar ejemplos representativos del equipamiento deportivo construido en el siglo XX, así como describir el uso que se le dio a esta infraestructura deportiva durante la realización de grandes eventos deportivos, que voy a aclararles más adelante a qué me refiero con grandes eventos deportivos. Esta relación entre las construcciones deportivas y la transformación de la ciudad la hice a través de una línea temporal que recorre todo el siglo XX, distinguiendo dos grandes etapas. Por una parte, primero analicé la primera mitad del siglo en la que se construyeron los grandes conjuntos deportivos que conformaron el primer sistema de equipamiento deportivo de la ciudad. En esta etapa es que durante los primeros años del siglo XX, del Porfiriato, la práctica deportiva estaba especialmente dirigida a la élite local. Es decir, que bueno, se importaban ideas del deporte del extranjero y únicamente se lograban practicar entre la clase media alta y alta de la sociedad. Es hasta que sucede la revolución y con el fin de la misma que se busca la democratización del deporte. A partir de la promulgación de la Constitución de 1917 es que se garantizó, como sabemos, el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la cultura, el acceso de la cultura y el deporte y la práctica deportiva. Esto impulsó a la construcción de viviendas para trabajadores, pero también de espacios deportivos y culturales. Estos proyectos buscaban el desarrollo integral de la sociedad mediante la práctica del deporte, el arte y la cultura, al tiempo que se atendían las necesidades de vivienda y servicios públicos debido al gran crecimiento que había pues, de la población hacia la ciudad. Paralelo a este proceso de búsqueda de democratización de los espacios deportivos y culturales, también hubo un proceso en el que el sector privado comenzó a construir instalaciones deportivas que estaban, como antes, dirigidas a la práctica deportiva de la clase media, pero también al desarrollo del deporte como un medio de espectáculo y entretenimiento, no tanto de fomento a la salud como pretendía el Estado dirigirlo, sino más del entretenimiento. Es en este contexto que se construyen equipamientos como la Ciudad de los Deportes, que se hizo en 1946, y el Frontón México, entre otros. Posteriormente, a la segunda mitad del siglo se dio la formación de proyectos que buscaban zonificar actividades y crear ciudades dentro de la ciudad. Esto relacionado a corrientes modernas que tenían enfoques urbanísticos que en el momento estaban muy en boga, y esto resultó en proyectos como Ciudad Universitaria, Ciudad de los Deportes y la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, que justo buscaban zonificar actividades, tanto educacionales, también de práctica deportiva y algunas de enfoque integral. Es en la segunda gran etapa que corresponde a la segunda mitad del siglo XX que comenzó el interés de México por ser sede de grandes eventos deportivos que les mencioné anteriormente. Estos grandes eventos tenían un enfoque internacional y pues estaban en su mayoría vinculados a la Carta Olímpica. En este momento se realizaron los Juegos Centroamericanos de 1954 y los Juegos Panamericanos en 1955. Estos dos eventos fueron importantes porque
dejaron el piso establecido para que posteriormente se pudieran realizar los Juegos Olímpicos en 1968. Es decir, preparó a la ciudad para que pudiera ser sede de este magno evento. Y bueno, sabemos que los Juegos Olímpicos de 1968 fueron el apogeo de la realización de grandes eventos internacionales en la ciudad, que también se convirtió a su vez en una herramienta para acelerar la transformación urbana. Posteriormente a los eventos, a los Juegos Olímpicos, en los que se construyó las primeras líneas del metro, se amplió el periférico sur, por ejemplo, y se construyeron una serie de instalaciones especializadas, se aprovecharon en años posteriores para la realización de otros eventos de menor escala, pero ya con el equipamiento que se había conformado en años previos. Entre ellos se realizaron los Juegos Panamericanos de 1975 y los Juegos Centroamericanos de 1990. En este contexto se construyeron las villas habitacionales deportivas que buscaban albergar a los deportistas que iban a participar en los eventos y también a periodistas, y una vez que pasaron los eventos y terminan, estas instalaciones pasaron a ser vivienda urbana. Es importante mencionar que además de los eventos relacionados a la Carta Olímpica, también se realizaron otros eventos como las Copas Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986 y el Gran Premio de México, que fueron importantes para la historia deportiva de la ciudad, y hablaremos un poquito de ellos más adelante. Es a los últimos años del siglo XX que existieron cambios en las políticas públicas que se reflejaron a su vez en los cambios del equipamiento que se construye en la ciudad, y entre ellos se disminuyó esta construcción de grandes equipamientos deportivos. La gestión del deporte justamente reflejó esta tendencia y cada vez se orientó más a aspectos comerciales y de entretenimiento. Es por eso que mi estudio va a lo largo del siglo XX. Como mencioné anteriormente, categoricé en dos grandes etapas que a su vez subdividí en 7 periodos clave que reflejan la evolución urbana de la ciudad a partir de su contexto político, económico y social. Estos quedaron plasmados en mi capítulo 1. Voy a mencionarlos brevemente para no profundizar en ellos por el tema del tiempo, pero quiero mencionarles que el desglose y la información completa está disponible en internet en el documento de la tesis, por si es de su interés consultarla. Desde finales del siglo XIX comenzó el periodo que definimos como el Porfiriato, y lo categoricé por la importancia que tuvo en la transformación urbana en relación a la migración que hubo del campo a la ciudad, y posteriormente sucedió la revolución que pausó este crecimiento tanto demográfico como urbano, pero me parece importante categorizarlo dentro de los estudios porque en ese momento había una práctica deportiva que iba en aumento entre la población burguesa, y fue importante definirlo como un momento clave en cómo entendemos el deporte al día de hoy en la Ciudad de México. También en la época del Porfiriato existió una aspiración de transformar a la ciudad en una metrópoli con características europeas que en muchos sentidos definió cierta morfología de la ciudad. En la época posrevolucionaria, yo la definí de 1920 a 1934 en la Ciudad de México, identificamos que hay una reconstrucción urbana que buscaba el desarrollo social de la ciudad, y como mencioné, esta incluyó construcción de viviendas, escuelas, hospitales y conjuntos deportivos, junto con la implementación de políticas que buscaban abordar las necesidades urbanas y sociales. Se destacó la introducción de la primera ley de planificación y zonificación del Distrito Federal y territorios federales, así como el plano regulador de Carlos Contreras, que es importante para el entendimiento de este periodo. También me parece aquí relevante destacar que el concepto de la salud e higiene estuvo muy en auge en este periodo. Por una parte sí, porque traía modelos extranjeros y los urbanistas traían modelos extranjeros que en ese momento, por la Segunda Guerra Mundial, también tenían una connotación de importancia, pero en México puntualmente por la posrevolución y por la fiebre española es que este concepto tomó relevancia, y en términos deportivos el deporte comenzó a utilizarse como un recurso
para fomentar la salud pública. Posteriormente tenemos en 1934 a 1940 el cardenismo, que implementó en ese momento el entonces presidente Lázaro Cárdenas, el Plan Sexenal, que fue un programa de 6 años que fue centrado en la modernización y el progreso social de México. Este plan incluyó la expropiación petrolera, como sabemos, y reformas agrarias que buscaban beneficiar a campesinos e indígenas, pero también promovió programas educativos y de salud y de deporte. En este contexto se desarrollaron planes urbanos integrales, también liderados por Carlos Contreras. Tenemos la explosión demográfica, en la que México enfrentó una explosión importante de migración hacia la ciudad, y en ese sentido pues creció mucho geográficamente también la mancha urbana, y marcó un cambio hacia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esto hizo que a su vez hubiera un crecimiento en la industria nacional. En este momento se proliferaron la construcción de recintos culturales, educativos y deportivos a servicio de esta población urbana en crecimiento, pero a diferencia de los años anteriores, que era por fomento a la salud, en este momento el que prevaleció fue el concepto de nación, que tuvo un impacto en el deporte a través de la búsqueda de la competencia nacional. Entonces ahora el deporte ya no era utilizado para fomentar la salud pública, sí por un lado, pero el principal discurso era la competencia y el crecimiento nacional. Con estas bases es que llega el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, en el que se realizan los Juegos Olímpicos de 1968. En este entonces también se crea la CONADE, que sumó esfuerzos para el fomento del deporte en el país, pero bueno, todos estos sucesos y también la realización de los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de 1968 estuvieron marcados por el movimiento estudiantil, que bueno, a partir de la represión violenta que hubo del gobierno mexicano contra los manifestantes, pues opacó las intenciones que se tenían de posicionar a México como una potencia, que era un poco la idea de realizar estos eventos, sino que bueno, quedó opacada por este trágico evento. Y tenemos también de 1970 al 82 el periodo de transición, donde se crea el Infonavit, se realizan los Juegos Panamericanos y también se crea la Ley de Asentamientos Urbanos, para llegar por último a mi última etapa, que es el neoliberalismo, en el que el impulso de políticas de apertura económica y privatización transformaron la ciudad, y estas se reflejaron en la influencia del mercado en la planificación urbana, dando origen a proyectos inmobiliarios y proyectos inmobiliarios privados, claramente, y a una expansión de áreas comerciales. En términos de deporte, comenzaron a generarse más concesiones y modelos de gestión mixta de complejos deportivos. Se comenzaron a incluir más patrocinadores privados en programas deportivos de alto rendimiento y una dependencia creciente del financiamiento privado en eventos deportivos importantes. Es así que llegué al capítulo 2, que titulé El crecimiento de la ciudad y su relación con los equipamientos deportivos, en la que hice una revisión de 7 casos paradigmáticos y representativos de cada periodo analizado previamente, buscando proporcionar ejemplos concretos para ilustrar la evolución de la infraestructura deportiva en la ciudad. Entre estos complejos que dejaron una marca en la expansión, ordenamiento y configuración, así como en la imagen de la ciudad y el legado arquitectónico, identifiqué en un primer momento el Deportivo YMCA, construido en 1910, ya que esta es una clara representación de cómo se importaban prácticas y esquemas deportivos del extranjero hacia México, y este influyó en la profesionalización del deporte. También elegí el Frontón México en 1929, porque además de que ejemplifica lo que mencioné anteriormente de las prácticas deportivas de la élite, este también es representativo por la arquitectura que tiene. Elegí el Deportivo para Trabajadores Venustiano Carranza, que ya construido paralelo al Frontón México,
refleja las intenciones gubernamentales por promover el deporte en la población trabajadora y pues estos esfuerzos de los que hablé anteriormente de democratizar la práctica deportiva. También seleccioné el Instituto Politécnico Nacional y el Deportivo Plan Sexenal, que están en el mismo polígono del casco de Santo Tomás. Elegí también la Ciudad de los Deportes. Estos dos que menciono, el Politécnico Nacional y la Ciudad de los Deportes, pues bajo este esquema del que les mencionaba de crear zonificaciones y crear ciudades dentro de la ciudad que englobarán actividades específicas. También seleccioné el Estadio Nacional y el Deportivo Hacienda, que ambos estuvieron vinculados al multifamiliar Juárez. Seleccioné la Ciudad Universitaria porque sus instalaciones fueron importantes para los grandes eventos deportivos ligados a la Carta Olímpica, pero también porque fue importante y generó un impacto en el crecimiento y desarrollo del sur de la ciudad en conjunto con Jardines del Pedregal. Y bueno, fue una construcción determinante en este crecimiento sur que se detonaría años posteriores. También elegí la Unidad Habitacional Independencia en conjunto con su infraestructura social, cultural y deportiva de los 60, ya que fue un periodo en el que el IMSS construía los equipamientos, y la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. En el tercer capítulo, que titulé Grandes eventos deportivos de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XX, es que categoricé los escenarios clave de los grandes eventos deportivos y los mapeé para poderlos identificar en conjunto con este traslape con la mancha urbana, como la creación de estos conjuntos estuvo relacionada con la creación de nuevas colonias de la ciudad, ya que se les daba servicio a las mismas. Podemos observar en este mapa histórico una visión clara del desarrollo urbano en la zona sur que se dio durante esta época clave en la que se realizaron los Juegos Olímpicos y la infraestructura creada relacionada a estos eventos. Esta imagen histórica justamente es de los mapas históricos de Fundación ICA, este es de 1963 y en este podemos observar que aún no estaba construido el periférico en su tramo sur. Había pocas colonias desarrolladas realmente, pero podemos ver que ya se encontraba la ciudad universitaria y Jardines del Pedregal, así como los primeros trazos de lo que posteriormente sería la colonia Santa Úrsula. El Estadio Azteca había comenzado su construcción un año antes y muchas de las avenidas pues estaban apenas delineadas, pero posteriormente estas se detonarían en su construcción. No pude encontrar una fotografía que capturara este polígono sur en este lapso posterior a la realización de los Juegos Olímpicos, pero esta imagen de Google Maps del 2004 es bastante ilustrativa de cómo se desarrolló el sur de la ciudad a partir de este crecimiento sur que se detonó con los Juegos Olímpicos. Esta está definida a partir de la Ruta de la Amistad que puse como referencia, que fue parte de la Olimpiada Cultural que se realizó en este momento. Y esto refleja que la realización de los eventos deportivos y la práctica deportiva no solamente significa esfuerzos aislados, sino que quedan huellas permanentes en la transformación de la ciudad. Esta es una imagen del 2023, donde la Ruta de la Amistad fue reubicada. También analicé dentro de mi investigación el Estadio Azteca por la importancia al ser uno de los recintos deportivos que modificaron el entorno urbano en la zona sur de la ciudad y, como mencioné, fue sede de grandes eventos deportivos, no solo de los olímpicos, sino también de la FIFA y de los mundiales de fútbol y otros eventos deportivos locales. Su importancia radica en ser un componente central del sistema deportivo de la ciudad y un símbolo culturalmente significativo, formando parte destacada del patrimonio arquitectónico y deportivo de la Ciudad de México. Por último, les quiero mostrar, en cuanto a las vías deportivas de las que les mencioné, cómo su estudio ayudó a comprender cómo la organización de eventos deportivos internacionales influyó en la transformación urbana de México, ya que estas construcciones no solo responden a las necesidades logísticas, sino que también tienen impacto en el desarrollo de colonias y zonas habitacionales de la ciudad. Esta puntualmente es el polígono en donde está emplazada la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo.
Esta, por otro lado, es la Villa Olímpica Narciso Mendoza, que es conocida como Villa Cuapa, y se ve como está recién construida en 1968 y cómo el equipamiento sirvió para la fundación de nuevas colonias a sus alrededores, y la Villa Panamericana, que está en las afueras de Ciudad Universitaria. Bueno, para concluir, quiero destacar que los equipamientos deportivos no solo son un espacio físico, sino que también son una representación de los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado nuestra ciudad a lo largo del tiempo, y es a través de su análisis que se comprende mejor cómo se ha moldeado la ciudad y cómo estos espacios deportivos han sido parte integral de su evolución a lo largo de los años. Estos esfuerzos de crear eventos como estos me parecen muy importantes porque en términos metodológicos, el seguir abordando cómo entendemos las ciudades de diferentes miradas, ya sea los panteones, ya sea la basura o en términos deportivos, nos da pista y nos marcan líneas de cómo tenemos que construir ciudad y de los errores y aciertos del pasado. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, más bien ahora invitamos a los tres ponentes a que pasen aquí a la mesa para hacer una ronda de preguntas. Tenemos unos 10, 15 minutos, entonces, Alicia, por favor. Bueno, ¿les parece si juntamos todas las preguntas y después ya responden nuestros ponentes? Entonces, acá ya, Sí. bueno, si quieren allá, luego acá, Paulina. Bueno, Paulina. Está bien. Es particularmente para Abril. A mí lo que me gustaría preguntarte es que si este rastreo que hiciste para determinar particularmente por qué estos, también ver si es un mapeo de equipamiento institucional deportivo, pero saber si dentro de tu investigación realizaste algún tipo de tipificación de equipamiento deportivo fuera de este ámbito institucional de alguna dependencia, si era para colonias populares o cómo se dio, porque también hasta donde muestras es después de o sea, no, tu seguimiento se queda hasta 1968, ¿cierto? No, lo termino en la época neoliberal, que justo, o sea, es todo el recorrido del siglo XX. Bueno, no sé si lo voy a acercar. Es todo el recorrido del siglo XX. Bueno, si quieres. Que nada más era esa duda para saber también cómo esta tipificación dentro del discurso institucional, pero también, bueno, cómo la colectividad hace espacios deportivos o para ejercer sus actividades deportivas fuera de esta institucionalidad. Okay. Más ver cómo si lo tienes documentado en colonias o espacios derivados de cooperativas de vivienda, etcétera. Sí, bueno… Ay, perdón, juntamos primero todas las preguntas y después respondemos, ¿vale? Déjame la nota. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, felicidades a los tres porque sus ponencias me parecieron sumamente interesantes. Mi pregunta va particularmente hacia Luis y su ponencia sobre la basura, porque ciertamente yo no había, ni siquiera así de pasadita en la biblioteca, visto ningún estudio sobre historia de la basura y me pareció muy interesante el tema. Y mi pregunta es sobre tu periodización, porque entiendo que tu trabajo del que nos presentaste un fragmento es multidisciplinario, pero ciertamente desde la historia como que es una periodización un poco ambiciosa, me pareció, porque son casi 7 siglos. Entonces, cortas primero de 1325 a 1940,
que es como el grueso, pero incluso creo que dentro de ese periodo ciertamente cambiaría el manejo de la basura de un orden virreinal a un orden de Estado-Nación, y ciertamente tiene sus matices. Me parece muy amplio y creo que desde ese periodo introduces, por ejemplo, los desechos electrónicos, y creo que como que es una disonancia para ese periodo, bueno, ciertamente para antes del siglo XX. Y bueno, después también hay otro periodo como de casi 80 años, entonces nada más mi pregunta es hacia cuál fue, como, o con base en qué hiciste esa periodización, porque sí, o sea, como desde la historia como que suena un poco ambiciosa, y entiendo más o menos, o sea, cómo caracterizaste ambos periodos, pero sí creo que es como un poco extenso. Y me quedaba nada más esa duda con base en qué lo hiciste, con base en qué fuentes, y nada más, felicidades a los tres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero una felicitación a las y el ponente. Tengo algunos comentarios y preguntas. Primero para Alicia. Bueno, me parece un tema bien relevante esto de la industria funeraria, es el negocio de la muerte, ¿no? Me quedó muy claro esta ambivalencia entre la atención y la cooperación según los casos que analiza. Identifico muy bien que la participación de los vecinos es una constante, de los habitantes pues, y en ese sentido me preguntaba, ojalá pueda decirnos algo más al respecto, si existía un plan integral respecto a los panteones en toda la ciudad, y de ser así, ¿cómo se caracterizaba ese plan? Porque parece que, o me quedé con la impresión de que no existe, más bien es que como que los habitantes van pidiendo y ahí vamos improvisando, ¿no? Casi no pasa en este país, ¿no?, que improvisamos mucho. Para el licenciado Lorenzo, me pareció muy estimulante su presentación, me quedo con varias ideas ahí. Al final, analizar históricamente el manejo de los desechos, pensaba, es mirar de otro modo la dinámica del capital, ¿no?, donde es consumir todo el tiempo. Pero yo me preguntaba, me gustaría que profundizara al respecto, ¿cómo se caracteriza el término basura o desecho? Porque lo que para unos es desecho, para los otros, pues no lo es tanto, ¿no? Es un gran negocio. Entonces, la literatura, los textos académicos, ¿cómo conceptualizan el término basura, el término desecho? Y para la maestra Barrera, una felicitación, creo que es un trabajo extraordinario y tengo un montón de comentarios, me resultó muy estimulante, pues porque soy historiador del deporte, entonces, vaya. Un primer comentario. Si bien es cierto, entiendo de dónde toma o de dónde emana esta idea del deporte, esta noción de que viene de las élites y está muy restringido, yo creo que sería importante que consideremos todas aquellas prácticas que no son deportivas, pero que sí se inscriben en la cultura física. Y ojo, porque, digamos, los historiadores mexicanos del deporte ya llevamos un tiempo señalando eso, que prácticas como el juego de pelota en el siglo XVIII ya implicaba la construcción de espacios deportivos, ahí está el convento de San Camilo, ¿no? O incluso prácticas que no son deporte, por ejemplo la tauromaquia, que yo estoy seguro que va a desaparecer muy pronto y lo deseo, pero aún así, aunque no me guste, sé que forma parte de la cultura física. Y la Ciudad de México en el siglo XIX estaba llena de plazas de toros, ¿no? Está la Plaza de la Condesa y en fin, la primera parte del siglo XX son muy importantes. Me gustaría saber si podría contarnos un poquito más al respecto. Un segundo punto, coincido con el comentario de la compañera Pau. Entiendo que los espacios a los que usted le pone atención son los más grandes, los que están vinculados a los espectáculos deportivos. Pero ¿qué podría decirnos de los sectores populares, de la participación de los habitantes? Se lo comento porque alguna vez estaba revisando unos documentos, las memorias del Departamento del Distrito Federal en los años 30, y me encontré con gratísima sorpresa que varios habitantes de la ciudad pedían recursos al gobierno para poder construir sus propias canchas, ¿no? Entonces, esos son equipamientos deportivos, ellos, digamos, toman la ciudad y la hacen suya, ¿no? Me gustaría que contara un poquito más de eso, qué rastros ha encontrado, ¿no? Y ya por último, esto de las ciudades dentro de las ciudades, esto me parece muy emocionante, y me gustaría que nos contara un poquito más sobre las dificultades y las tensiones que había entre gobiernos y empresarios, porque era ese aspecto es muy importante. Estoy pensando específicamente en el caso de la ciudad de los deportes, que, no sé si lo mencionó y si lo mencionó, pues yo me lo perdí, pero fue una ciudad, o es una ciudad que no fue,
O sea, originalmente no era el estadio y la plaza, era mucho más. Y si no se da, es por el conflicto entre Maximino Ávila Camacho y, bueno, en fin, ¿no? Me gustaría que nos contara un poquito más de eso, porque al final me quedé con la impresión en la exposición de que la construcción de los espacios deportivos y la relación con la ciudad era un proceso muy tenso, cuando en realidad yo tengo la impresión de que es un proceso conflictivo, todo el tiempo se están peleando los distintos actores. Y ya, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es para la licenciada Alicia y haciendo referencia al comentario de la pregunta de mi compañero. En ese siglo tengo entendido que los panteones estaban en la ciudad. ¿Cómo hacían para que, o sea, en el ámbito de la salud? O sea, porque pues no tenían la misma tecnología que ahora, y cómo evitaban que las enfermedades se extendieran y hubiera como todo un caos en ese ámbito. Entonces, esa sería mi pregunta. Pues felicidades a los tres ponentes, me gustaron muchísimo sus trabajos, y solamente tengo pues preguntas para la maestra Alicia, que me encantó tu trabajo, y quisiera preguntarte con relación a la cuestión de qué pasa en este tránsito de la secularización a, digamos, bueno, más bien de la vida en la cual las autoridades religiosas son las que tienen pues control sobre los panteones, y ya este momento en el que se da la secularización. Claro, no es el periodo que estás en este momento estudiando, pero a lo mejor sí tienes alguna perspectiva de estos antecedentes, porque suele decirse que pues que en este tránsito las cosas cambian como de un día para otro, ¿no? Y la realidad es que no fue así, al menos en muchos ámbitos como el de la beneficencia, o como lo vimos hoy con la cuestión del agua. Entonces, ¿qué pasó con los panteones, no? Porque acá se ve que hay una gestión, pues una participación de los vecinos muy importante, pero en ese momento pues eran las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese tránsito? Y para el licenciado Lorenzo, que también me gustó mucho su trabajo, pues entiendo que sí habrá que hacer ajustes en esta cuestión temporal, pero me llamaba mucho la atención que una de tus preguntas era justamente tratar de analizar cómo el pasado influye en esta gestión de la basura. Entonces, si bien evidentemente no tienes todo, la claridad de cómo ha avanzado este tema pues desde la época prehispánica, creo que lo analizaste, sí, a lo mejor si nos pudieras hablar de previo a este momento en el que tú estás estudiando, previo a la década de los 50, ¿no? Si tienes algún conocimiento del contexto que nos pudiera decir cómo está influyendo esa situación en el hecho de que sean los particulares quienes tengan que hacerse cargo de la gestión de la basura, y también esta parte de las tensiones que genera pues con el gobierno local y con el gobierno, no sé si federal o con empresarios, no sé. Y finalmente suelo hacer un comentario de que me gustaron mucho los trabajos tanto de esta mesa como donde yo estuve, porque ciertamente se muestra cómo pues ante muchas veces la incapacidad y el hecho de que las autoridades no tienen todo el poder ni los recursos para llevar a cabo la gestión de un montón de aspectos de la vida social, pues la agencia, ¿no?, de los pobladores, de las autoridades locales, etcétera, siempre está presente para tratar de hacerse, pues, para tratar de gestionar estas cuestiones que son tan importantes como entrar a los muertos o como finalmente dónde dejar la basura, ¿no? Que por cierto, pues sí hay muchas cuestiones de este tema para el siglo XIX, pero pues sí se requieren muchos más trabajos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos por orden, nos quedan menos de 10 minutos, entonces les pido que seamos breves, por favor. Alicia. Gracias. Les contesto a los tres, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Bueno, para Giovanni, si existía un plan en la ciudad para establecer los panteones y cómo se caracterizaba. Pues bueno, antes de los primeros panteones del siglo XIX, digamos, hay un antes y después para los panteones que tiene que ver con la ilustración, ¿no?, con las ideas ilustradas, especialmente que influyen en los sacerdotes. Antes del siglo X, bueno, más bien a partir del siglo XVIII, bueno, es que es una explicación muy larga.
Durante la colonia los panteones se van asentando en los templos, ¿no? No hay realmente un orden, no hay una planeación, la única idea es que el panteón tiene que estar junto al templo porque es el lugar que le corresponde, porque es un espacio sagrado, ¿no? Ya con la Ilustración los sacerdotes pues están empapados de estas ideas y entonces empiezan a considerar pues que los muertos y los vivos no pueden estar juntos y hay que separarlos principalmente por lo que preguntaba la señorita, que la enfermedad está contagiando a todos, o sea, los feligreses pasan por el atrio y se están llenando de la viruela y del cólera y todo, entonces los sacerdotes son los que dicen hay que sacar el panteón, hacerlo extramuros, llevarlo afuera de la ciudad y buscan apoyo de la corona, o sea, hay gobierno civil y también la religión están ahí pugnando por sacar los panteones, sin embargo, no logran hacerlo porque hay feligreses muy influyentes y muy creyentes también, que dicen, no, o sea, no me vas a sepultar afuera de la ciudad ni a mi familia, queremos estar adentro. Entonces, aunque sí había una especie de planeación, no concreta. Ya después, con las reformas de Gómez Farías y después con la ley de establecimiento de cementerios de 1857 y la ley de secularización de 1859, pues si bien no hay una planeación, por lo menos ya hay un entramado legal que dice tienes que ponerlos en tal parte y tienen que ser así y así, y si no se cumple esto no se pueden establecer los cementerios, ¿no? Y al mismo tiempo le da oportunidad a los privados para que los establezcan. Entonces, pues antes de, digamos, de la secularización no hay una planeación, después, pues ya con el gobierno tampoco hay una planeación, pero sí empiezan a delegar este servicio público para que quede en manos de agentes privados, que son los primeros, como el que expuse de La Piedad, pero también con los Benfield, con el Panteón de Dolores, pero todo el tiempo pues es el gobierno el que está encargado de proveer de este entramado legal y normativo para que los panteones puedan funcionar, sobre el que está cimentado el contrato que se establece tanto con los privados como con los vecinos que gestionan los panteones. Ahora los vecinos pues también necesitan su panteón, no hay nadie, no hay un privado que diga yo quiero establecer un panteón en tu colonia, porque pues para ellos no es redituable, ¿no? Ellos prefieren estar cerca de la Condesa o cerca de la Roma, ¿no? Entonces los vecinos dicen, bueno, yo también necesito un panteón y lo gestionan y es así como el gobierno pues no le queda de otra más que cederlo, aunque ni siquiera esté en una ubicación adecuada, pues ahí hay una negociación en la que el gobierno difícilmente se va a poder negar a la cohesión que existe entre los vecinos, sobre todo de los barrios que se asumen hijos del pueblo y todo esto, ¿no? Entonces, ya, ¿puedes ir cerrando, por favor? Sí, perdón. Y bueno, lo que preguntaba Davina, ¿cómo evitaban que saliera la enfermedad del panteón? Ese era justo el problema, ¿no? Que no, como el panteón estaba en la ciudad, pues contagiaba a todo el mundo y necesitaban que estuvieran afuera, ¿no? Para que la gente no se enfermara. Y ya por último, lo que preguntaba mi compañera, mi colega, pues también qué pasa entre este periodo que se está secularizando la vida y la administración de los panteones. Pues bueno, la secularización atraviesa toda la cuestión funeraria. Tienen que compartir de todas maneras el panteón con la iglesia porque el gobierno no tiene dinero para establecer y construir y administrar panteones, hasta 1871, que ya el Estado está en un estado un poco más o bastante más estable. Tiburcio Montiel manda cerrar todos los panteones de la ciudad, ya se van a abrir La Piedad y Dolores, y entonces pues ya los contratos a partir de entonces se fundamentan con base en esta ley, en el artículo 3º, 7º y 10º, y es así como funcionan hasta muy entrado el siglo XX, pero antes en esa transición tenían que compartir la administración con la iglesia porque no tenían dinero. Gracias. Luis Lorenzo. Ok, anoté 4 ideas para responder. Una es periodización de los tiempos. La tesis exactamente está dividida en 4 periodos, o sea, está escrito lo de la colonia, lo precolombino, lo contemporáneo y lo actual. Solamente que para esta exposición, digamos que resumiendo mucho, son casi 500 páginas, reduje mucho los temas, simplemente para darles correlación. Y efectivamente tienes razón, con la cuestión de la basura electrónica, pues digamos que sus primeros registros están a finales del siglo XIX, y pues lo agregado ahora sí, digamos que por la velocidad, pues se combina con otros tiempos, ¿no? Pero sí, me parece que va a haber una versión publicada, si me pasas tu correo te lo haré llegar cuando va.
Otra segunda observación, caracterización, basura y desecho. Tenemos que cuando se da ese cambio a desecho o a residuo sólido urbano, entran en juego nuevos actores como lo son exactamente gente del capital, empresarios, ecologistas, toda una serie de actores que le empiezan a dar una categorización diferente a esa basura que antes quedaba, digamos, depositada dentro de tiraderos, y comienzan a darle una nueva función o a otorgarle nuevo valor por medio de actividades tecnológicas. Es de cierta manera lo que intenta hacer también nuevamente estos términos tecnológicos, que es basura cero y economía circular. Una siguiente es particulares se hacen cargo de la basura y entran en tensión entre lo local y lo federal. Sí, efectivamente, el poder económico y político que han engendrado las personas que manejan los desechos es muy poderoso y les permite hacerle un frente a cualquier gobierno. Si analizamos la historia de la basura, digamos en la colonia Renovación, toda esa gente que estaba allá adentro sexenalmente traía al presidente de la República para que se comprometiera con la comunidad. ¿Y qué hacía la comunidad para bautizar, digamos, esta interacción con el presidente? Le ponía el nombre de su eslogan político. Creo que eso es la muestra más sintética de lo que te puedo decir, y también igual cuando esté trabajo te lo puedo hacer llegar. Gracias. Bueno, espero contestar las dos preguntas en una, porque tienen mucho en común o surgen de la misma inquietud. Esto que me preguntó la doctora Matamoros, de cómo hice la tipificación, sí hice una identificación de toda la construcción de equipamiento y espacios deportivos a lo largo del siglo XX. Me parece importante destacar que yo me enfoqué en el siglo XX, entonces sí identifico de dónde parten muchas de las prácticas inscritas en la cultura física que se realizaban en el país y en la ciudad específicamente, pero me centré en el siglo, entonces por eso es que no menciono estos otros espacios. En estos que identifiqué a lo largo del siglo me dieron una pista, metodológicamente hablando, para poder acotar en cuáles tomé como representativos. Y también para encontrar estas similitudes entre ellos y poder categorizar en etapas, ¿no? Esto lo menciono porque, bueno, la categorización que hice, que se encuentra en el documento completo, que es una tabla de estos grandes conjuntos, sí identifica algunos de los equipamientos y espacios deportivos que nacen desde los esfuerzos comunitarios para crear espacios en los que la gente pueda apropiarse de las prácticas deportivas. Pero yo me enfoqué, por términos de la naturaleza de la investigación, en cierta escala de conjuntos. Esta escala la retomé de otros autores, tomando el nombre de grandes conjuntos deportivos de acuerdo a los metros en los que están construidos, la escala de población a la que está dirigida, es decir, si es para nivel local, nivel regional, alcaldía, colonia, etcétera, fue como se fue haciendo esta categorización, y también si estos estaban emplazados en el momento de su construcción, en el centro de la ciudad, en el borde de la ciudad o en la periferia, para a su vez ir relacionándolo con el proceso de crecimiento urbano. Es por eso que se hace esta distinción y retomo estos ejemplos, porque sí es un universo de espacios deportivos que se construyen. Es decir, ya de por sí hablar de la historia del deporte en el país es un tema muy extenso, ¿no? Hablar del siglo XX sigue siendo un periodo muy amplio. Entonces esas fueron las determinantes en las que fui discriminando los equipamientos que retomé para el estudio. No quiero decir que los que nacen de los esfuerzos comunitarios no fueran importantes, simplemente la naturaleza de la investigación no está enfocada en eso, sino en los que nacían en un origen de la investigación por la construcción de intenciones gubernamentales, es decir, los que estaban construidos tal cual por el gobierno,
a partir de la implementación de ciertas políticas públicas. Esa era mi intención, entender cómo las políticas y las ideologías sociopolíticas se iban representando entre muchas de las escalas, también en términos deportivos, ¿no? Porque creo que el deporte, como mencionaba, el concepto de nación, el concepto de salud, el equipamiento deportivo refleja mucho de las intenciones gubernamentales y de los políticos, porque también muchas veces fue cosa de caprichos, ¿no? De que a un presidente le gustaba mucho tal deporte, sigue pasando, y entonces se fomentaba ese deporte y se construían más equipamientos de tal estilo. Por ejemplo, el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene mucho también de ese sentido. Entonces, ¿puedes cerrar? Sí, sí. Sí, entonces, bueno, originalmente quería los que tuvieran una intención de gobierno, sin embargo me di cuenta, algo que mencionas que me parece muy importante, que no podía entender lo que sucedía en la historia deportiva únicamente hablándolo desde el Estado, porque los actores privados estaban muy maridados muchas veces con esos actores de gobierno, y todo el siglo está lleno de tensiones en quién fomenta en la práctica deportiva y quién se la apropia, porque al final es un recurso en el que también se invierte mucho dinero, no solamente dentro del país, sino hay inversión extranjera. Entonces, muchas veces eran los actores privados los que querían tener la mayor posesión de estas prácticas, y estas se reflejan paralelo en las políticas públicas y las políticas públicas en los edificios, y así es simbiótico, ¿no? Y bueno, eso, que sí, por eso incluí también estos otros complejos de los que hablo paralelamente, que son los privados y los del entretenimiento. Da mucho para platicar, la verdad, pero lo dejo como fue mi orden metodológico, para que se pueda explicar un poco más, y agradezco mucho pues las preguntas. Bueno, muchas gracias a nuestros tres ponentes. Hacemos la entrega de las constancias.